Bienvenido nuevamente a este su programa Con Dios al Amanecer, la oportunidad que el Señor nos regala para escuchar su palabra y enriquecer nuestra vida y así también ir creciendo en este proceso de fe. Recordemos que es un proceso que se vive toda la vida. Preparémonos pues para escuchar al Señor en su palabra. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Por tanto, si el Hijo os libra, seréis en verdad libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, al hombre que os ha dicho la verdad, la que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, pues yo salí y vengo de Dios. No vengo de mí mismo, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Allí se nos está relatando la historia de Daniel en la primera lectura, y en el Evangelio se nos invita a permanecer y perseverar. Les quiero hablar de la primera lectura. Se está hablando de Daniel. Es un escrito que se nos comparte para edificar y consolar. Recordemos la historia. Son los jóvenes que se niegan a rendir culto a la estatua de oro de Nabucodonosor y a cometer idolatría en contra de la fe de Israel. O sea, no quieren rendir culto a un Dios pagano. Esa historia entonces también nos invita a que tengamos cuidado de no usar los símbolos religiosos como amuletos de suerte, porque así parecía la historia de Daniel. No, son más que amuletos de suerte, son una invitación a un estilo de vida, a imitar a personas que han sido ejemplos de vida y de seguimiento del Señor. Ahora, en el Evangelio, como les decía, que está tomado de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42, el Señor nos invita entonces a perseverar fieles a la palabra del Señor. Con ello seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿cuál libertad debemos manejar? Según Jesucristo, ser libres significa ser hijos, no esclavos, en la familia de Dios. El que quiere hacernos libres es Él. Si el Hijo nos hace libres, seremos libres realmente. ¿Somos en verdad libres interiormente? Esa sería la pregunta clave. ¿Dejamos que Jesús nos comunique su admirable libertad interior? Recordemos que Jesús era libre en su familia, en su sociedad. Siempre estaba centrado principalmente en la voluntad del Padre. Y allí era donde se centraba toda su forma de pensar y de actuar. Fue libre para anunciar y para denunciar. También es importante recordar eso. Siguió su camino con fidelidad, con alegría, con libertad interior. Cuando estaba en medio del juicio, era mucho más libre que el mismo Pilato, como lo era Pablo, aunque muchas veces le tocara estar encadenado, como lo fueron los admirables jóvenes del Antiguo Testamento en el ambiente pagano y en el horno del fuego, como lo fueron tantos mártires que iban a la muerte con el rostro iluminado y una unción gozosa de testimonio por Jesús. Entonces la pregunta que nos queda es: ¿nos sentimos libres realmente? Esa es la pregunta que se nos hace hoy con relación al Evangelio. ¿O tenemos que reconocer que hay cadenas que nos atan? ¿Qué cadenas? Podríamos decir, ¿qué circunstancias o hechos nos están separando del Señor? Todo eso que es una tentación. Por ejemplo, los celulares cuando se está celebrando la Eucaristía. Casi siempre en el momento de la consagración suena el celular. ¿Estábamos en sintonía con el Señor? ¿Sí o no? Entonces, eso puede atarnos, la tecnología. Entonces, qué bueno que evaluemos todos esos aspectos que de pronto cortan una buena relación, una sincera relación con el Señor. Creo que es el llamado que nos hace el Evangelio de hoy.
Nuevamente tenemos que darle gracias al Señor por el regalo que nos da de poder escuchar su palabra, de sacar enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Qué importante es que busquemos al Señor todos los días. Agradezcámosle al Señor por esta oportunidad que nos dio de entrar en sintonía con Él y descubrir lo que nos quiere enseñar hoy en su palabra. Que el Señor nos bendiga nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.